de 7 se le llama una condición ácida, ¿ya? Y que sea más de 7 es una condición básica. Cuando es más ácida, lo que hace es libera hidrógenos en el medio. Hidrógenos se da la condición ácido, productos ácidos. Por ejemplo, mira, el ácido clorhídrico tiene hidrógenos, ¿ya? Aumenta la presencia de hidrógenos en el medio. Entonces, este átomo, digamos, este molécula que le da una condición ácida, aparte de otros radicales de otros ácidos débiles, pues es ácido acético, ¿no? Que se unen a los otros, etc. Entonces, ese es lo que es el ácido muriático, sulfúrico, etc. Ahora, básica es cuando aumenta no solamente hidrógeno, sino OHs. Por ejemplo, la lejía hidróxido de sodio es condición básica. Entonces, para normar esto, para regular esto, para medir hay indicadores, hay equipos que miden la cantidad de hidrógeno, miden la cantidad de OH, etc. ¿no? Entonces, esto es lo que es el pH. La sangre tiene pH neutros. Ese punto ahí está. Entonces, perdón. Disculpe. ¿Qué es pH? Ya. El pH lo que caracteriza es que mide lo que es la presencia, ¿ya? de protios, o lo que llaman hidrógenos, y también la presencia de lo que es hidrógeno, o sea, OH. Son moléculas. Ahora, si hay más, la presencia además de estos hidrógenos, lo que va a hacer es más ácido. Si hay la presencia además ¿cómo se llama?, de OH, va a ser lo que es más básico. Ahora, la lejía es básico, extrema, una base fuerte es una lejía, quema. Así también un ácido fuerte como el ácido muriático, quema. Un ácido débil, el ácido acético de las hormigas cuando te pica, o de las abejas su veneno es ácido acético. También, pero es un ácido débil, no es tan fuerte. Entonces, ese es el pH. Ahora, ¿pero qué nos interesa en el compost? En el compost generalmente la materia está en un pH neutro, ¿no es cierto? Por lo general, tenemos, por ejemplo, comienza un pH 7, agarro todo este material vegetal, ya, lo pongo a compostar, tiene un pH 7. En la fase mesófila empieza a bajar, hasta un pH generalmente llega de 5 a 6, ¿ya? Baja un poquito, se acidifica, y de ahí empieza a subir. Y luego, durante el compostaje madura. Es decir, en la fase mesófila empieza a bajar, en la fase termófila se vuelve bien ácido, en la fase de maduración empieza a subir el pH, y en la fase de enfriamiento, y en la fase de maduración se estabiliza, ya tiene un pH estable. Entonces esta es la fase mesófila, la fase de termófila, la fase de enfriamiento y la fase de maduración. Los días ya saben, de 4, que yo dije 4, 3 días, acá dura hasta 10 días, acá más y acá menos. Entonces hemos visto dos parámetros, ojo, dos parámetros del pH que hay que tener en cuenta. Uno es la temperatura en base a sus fases y el otro es el pH. Entonces van dos parámetros. Ahora, para realizar el compostaje, ¿qué más requerimos? La presencia de agua. Hay que manejar ese parámetro agua, porque el promedio, lo que está estandarizado para que la materia se composte bien, es más o menos de un 65 a un 75%. Tiene que haber humedad de un 65 a un 70%. Los agricultores en la antigüedad, bueno, en la manera clásica, ¿cómo determinaban que tenía esa humedad? Agarraban un puñado de compost que se está compostando, apretaban con fuerza y goteaban. Apenas goteaban una gota, el porcentaje era entre 65 a 70% de humedad óptima. Tiene que gotear. Esa es la manera rudimentaria. Ahora, para poder determinar de manera el porcentaje de humedad de manera clara, de manera ya en base al laboratorio, pesas una cantidad, digamos, 500 gramos de esa materia orgánica, lo pones en una estufa, lo dejas pues por 24 horas a 48 horas, secando, y después pesas lo que ha salido acá. Se supone que el agua se ha evaporado, ¿no es cierto? Entonces, peso normal, ¿ya? Menos el peso seco, o sea, al final, ya me va a dar el porcentaje de humedad. La humedad que se ha evaporado, en base a una diferencia. Entonces, este es más preciso, pero los agricultores de manera natural agarran un puñado, aprietan con su puño y si sale una gota es en condiciones óptimas. Entonces ya hay un parámetro más. La humedad, el pH, la temperatura y el otro parámetro que ya hablamos de inicio, perdón, era el oxígeno, aeróbico. Van 4 parámetros. Bien, y nos está faltando el último parámetro, que es la relación carbono-nitrógeno, que es muy importante.
Ahora, la relación, dime. Humedad, pH, oxígeno y Bueno, agua, humedad o carbono, agua, nitrógeno. Claro. oxígeno, pH y la temperatura. Ahora, el otro parámetro importantísimo es la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno óptima para esto es de 35. 35 a 1, lo dicen. ¿Por qué? Hay 35 átomos de carbono y un átomo de nitrógeno. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque todo funciona, todo está en relación de los microorganismos. Ahora, por ejemplo, acá las bacterias, o más que todos los microorganismos, ya está comprobado ya, generalmente ellas utilizan las 2/3 partes del carbono. Ellas utilizan las 2/3 partes del carbono. Y al final, lo que forma parte de su materia orgánica o ya se estabiliza, es 1/3 de carbono. Entonces, si las bacterias o los microorganismos se van a alimentar las 2/3 partes de carbono, ¿ya? ¿Qué es lo que yo requiero tener? Yo quiero, o sea, voy a tener que darle estos 2/3 de carbono para la bacteria y sus alimentos. Entonces, el compostaje final, cuando ya se composta, tiene una relación de carbono-nitrógeno igual a 10. Óptimo para dar de comer a las lombrices, óptimo para poder ya iniciar la parte agrícola. Ahora, por ejemplo, el caso del acerrín, ¿ya? El acerrín, por ejemplo, tiene una relación de carbono-nitrógeno igual a 80. El acerrín tiene una relación de carbono-nitrógeno igual a 80. Entonces, ahora, el caso de la gallinaza, que es el abono de las aves, ¿no? Las avícolas, ¿no? De las gallinas, tiene una relación de carbono-nitrógeno, de 12 a 1. Es decir, 12 átomos de carbono a 1. Si yo empiezo a utilizar solamente este acerrín, será una condición óptima para que pueda producir compost, se compostará. Le estoy dando más carbono y la bacteria sí está entre sus rangos, ella sí se va a alimentar de carbono, va a ser normal, o sea, sí va a estar, o sea, lo lógico es que sí, porque la bacteria va a utilizar carbono. Pero hay algo más, las bacterias también utilizan nitrógeno, ¿no? Y como hay poco nitrógeno, porque ellas también se alimentan en relación de 1 a 3, hay poco nitrógeno, entonces no va a darse un buen compostaje, es decir, no va a elevar la temperatura, porque no va a haber una producción, las bacterias no van a estar óptimas. Si te das cuenta, tienes que buscar que las bacterias tengan carbono y nitrógeno. Tú le quitas un elemento, las bacterias no te van a producir totalmente. Entonces, hay que agregarle algo que tenga más nitrógeno. Por ejemplo, acá es carbono, nitrógeno es de 12 a 1. Entonces la relación es mucho más baja, hay menos átomos de carbono y hay en relación a nitrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mezclar. Mi compost, entonces voy a tenerle que agregar, si son por partes iguales, más de gallinaza, mezclar con acerrín, para que pueda darme una relación de carbono-nitrógeno óptima, que es de 35 a 1. Entonces ahí me asegura que mi bacteria, los microorganismos van a alimentarse 2/3 partes del compost y me va a producir y va a estar parte de su materia orgánica 1/3 parte. Y al final va a tener un compost de esta relación, que las bacterias se estabilizan. Esto es importante porque no es que cuando realizas compost mezclas cualquier sustrato. Tiene que ser aquello que esté bien determinado, bien parametrado, ¿no es cierto? Es por eso que si tú agarras hoja de palta, lo mezclas, ya haces el compost, en la vida te va a dar un buen compost porque su relación de carbono-nitrógeno es elevada. No va a haber un buen rango de temperatura, no va a elevarse. Entonces, si no hay una buena temperatura, no va a haber buena actividad bacteriana. Entonces, va a ser un mal compost. Habría que mezclar esa hoja de palta con algo que tenga una gran cantidad de nitrógeno, ¿no es cierto? Y eso te da los abonos de excretas de animales. Ahí está, por ejemplo, las excretas del cuy, del conejo, de las aves, etcétera, ¿no es cierto? Para mezclar y que me dé una relación de carbono-nitrógeno 35. Todo esto en función a la alimentación de la bacteria. Recuerden que 2/3 partes del carbono utiliza la bacteria y 1/3 parte queda en la parte de la materia orgánica como carbono. Y al final la relación es carbono-nitrógeno es de 10. Las bacterias utilizan también en relación de 1 a 3 el nitrógeno.
Por eso es que tiene que estar equilibrado. Tiene que haber más carbono, ¿no? Pero la relación óptima es esto, para comenzar, y el compost me va a producir finalmente. Ahora, si tú comienzas con esta relación óptima, el compostaje se va a dar a la manera que tú quieres, a la temperatura me va a formar la curva, todo perfecto. Si tiene más acerrín o si tiene otro sustrato que tenga una relación de 80 más, no va a ser un buen compostaje, ni tampoco si tiene menos, porque no va a haber actividad bacteriana. Por eso es que el excremento del perro, que tiene bastante nitrógeno, tiene 8, 9, tú lo pones a hacer compostaje, te va a ser lento, pues la actividad bacteriana no tiene carbono, ¿de dónde va a agarrar la bacteria? Por eso es que quema, es otro tipo de microorganismo de desarrollo, y es mucho más lento y es un mal compostaje. Ese excremento de perro había que mezclar con otro que tenga un elevado carbono nitrógeno para que pueda tener esta óptima. Ese es un parámetro importante. Entonces, no se usa, porque aparte de eso también tiene urea, tiene otras sustancias nitrogenadas mucho más, claro, más queman, ¿no? ¿Cierto? Entonces, bien, entonces, ahorita ya vamos, ¿cuántos parámetros? 5. El oxígeno, el agua. Con esos 5 parámetros, ya creo que podemos hacer una práctica, hacer un compostaje algo pequeño nomás acá. ¿Ya? A ver. Esto de acá utiliza la